Cuando tenemos un propósito, no solamente tenemos un porqué, sino un para qué levantarnos cada mañana. En esta nueva serie de estudios, Un año con propósito, queremos entregarte las próximas semanas herramientas para que descubras tu porqué, tu para qué en este 2023 y puedas tener así el mejor año posible. Pero ojo, no solamente queremos que tengas por qué y para qué temporales, sino que también, sobre todo, puedas conectarte con un por qué y un para qué, con un propósito eterno. Porque si los temporales tienen fuerza y pueden incluso ayudarte en las noches más oscuras que puedas vivir en este 2023, imagínate si tu propósito o tu por qué y para qué es eterno. Bienvenidos entonces a nuestro canal de la Iglesia de Cristo San Antonio de los Altos. En nombre de mi persona, Carlos León, te damos la bienvenida a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia. Y como muy bien acabo de señalar, Un año con propósito es nuestra próxima serie de estudio. En estas próximas semanas queremos entregarte herramientas que te puedan bendecir para que así puedas tener esa vida abundante que Dios desea para ti en este 2023. Entonces, como señalaba hace un momento, los propósitos son muy poderosos. Tenerlos claros, identificarlos, son como ese faro que te va a guiar en las noches oscuras, noches de tormenta, noches de mucha lluvia, y te va a permitir llegar a puerto seguro. Es tener un puerto a donde ir para evitar el naufragar o deambular en la vida, o no sé, evitar que tú divagues sobre esa bendición que tienes de vivir. Muchas personas lamentablemente están a la deriva con sus vidas porque no tienen propósito o, bueno, lamentablemente tratan de tenerlo pero no saben cómo identificar cuál es su propósito de vida. Bueno, en estas próximas semanas queremos darte herramientas para que puedas identificar, no estés más a la deriva, no estés sufriendo porque no tienes ese puerto a donde llegar. Porque sí, lamentablemente, una noche tormentosa, una noche oscura, una noche lluviosa es dura, es difícil, pero si tienes un propósito vas a poderte levantar y seguir adelante. Y yo voy a colocar un ejemplo muy bueno sobre eso, pero tú puedes estar en un mar muy tranquilo, pero si no tienes un puerto a donde llegar, no sabes a dónde ir, estás lamentablemente más perdido y en mayor peligro que aquella persona que está en medio de una tormenta, en una noche oscura, no en un mar tranquilo y de día, sino en una noche oscura, pero tiene un puerto a donde llegar. No estás a la deriva, o peor, si estás a la deriva, tu vida corre más peligro, pero el que tiene un propósito no está a la deriva. Entonces nuestra invitación en esta próxima serie de estudios es precisamente eso, que tu vida no esté a la deriva. Pero a veces encontramos propósitos que son temporales, y como son temporales cambian con el tiempo, con las circunstancias, y bueno, después no sabemos cómo conectarnos con otro propósito en nuestras vidas, porque sí, los propósitos temporales tienen poder para levantarte en las mañanas, tienen poder para ayudarte a seguir un día más, tienen poder para que tú puedas incluso sobrepasar obstáculos, pero son temporales. Los conquistas, tienes metas, las conquistas, pueden ser propósitos como tu familia, tu esposa, un trabajo, un negocio, un proyecto, pueden ser propósitos que tienen que ver con tu salud, contigo, pero no dejan de ser temporales. Logras el propósito, alcanzas la meta y luego ¿qué? Luego ¿qué vas a hacer con tu vida? Vuelves a estar a la deriva y aunque todo esté tranquilo, puedes estar más en peligro, tu vida puede estar más en peligro que aquel que está en medio de una noche tormentosa, pero tiene claro a dónde va, tiene un puerto a dónde llegar. De hecho lo vemos con Víctor Frank, el poder de los propósitos. Porque bueno, no solamente te vamos a hablar de propósitos temporales, sino de propósitos sobre todo eternos en tu vida. Ahora, hoy quiero mostrarte la importancia de tener un propósito, y insisto, con este famoso médico psiquiatra que sobrevivió al holocausto nazi y escribió, Víctor Frank, el doctor Víctor Frank, que escribió el libro El hombre en busca del sentido, y cómo él logró sobrevivir a este ambiente tan hostil, a esta noche tan oscura en su vida y en la vida de la humanidad, como fue en la Segunda Guerra Mundial, todo este tema del holocausto, triste y lamentable, y lo logró sobrevivir. ¿Por qué? Porque tenía un propósito por el cual vivir, tenía una meta clara y era el amor por su esposa.
Incluso allí comenta cómo un investigador, un científico, logró también sobrevivir porque él no había terminado la obra de su vida, estaba muy cerca de una investigación, de un hallazgo. Entonces, como no lo había terminado, eso le dio un motivo para levantarse cada mañana y luchar contra esa época oscura, tormentosa de la vida, y logró sobrevivir también porque tenía un propósito, un proyecto laboral, un proyecto académico que quería terminar. Y bueno, y gracias a ese propósito pudo sobrevivir a este ambiente tan terrible como lo fue el holocausto nazi, como el doctor Víctor Frank. Pero también comenta allí, en su libro El hombre en busca del sentido, cómo lamentablemente en el invierno del 1944, muchas personas murieron. La tasa de mortalidad aumentó en los campos de concentración nazi, producto de que los que estaban allí pensaban que en ese diciembre ya iban a llegar a sus casas. En ese invierno iban a estar en sus casas, iban a pasar la Navidad con su familia, iban a disfrutar de estar en familia, que se iba a terminar la guerra, que estaba cerca ya en ese diciembre de terminarse la guerra, los aliados avanzando. Pero resulta que no terminó la guerra en el invierno del 44. Gracias a Dios, sí, en el invierno del 45 ya no había guerra. Pero en el invierno del 44 no. Y estas personas que su meta, su propósito, lo que le daba esperanza era que ya en diciembre estuvieran en su casa, como no se logró, ya no tenían nada por qué luchar ni por qué vivir. Y eso hizo que el sistema inmunológico se deprimiera, que no quisieran seguir luchando entonces fueron víctimas fáciles de las infecciones, producto, bueno, de las situaciones sanitarias en las que se encontraban y murieran, o la tasa de mortalidad fuera mayor a la que había sido anteriormente, que sorprendió, bueno, a los médicos, a los que estaban allí en estos terribles lugares, porque así como el propósito te da un porqué para vivir, si no tienes un propósito, bueno, tu vida lamentablemente se puede acortar. La Biblia es clara cuando nos dice el apóstol Pablo, allí en 2 de Timoteo, diciéndole a Timoteo que había seguido su doctrina, su conducta, su propósito. Y luego comenta que Pablo había sufrido persecuciones en Listra, en Iconio, y cuando vamos a esas persecuciones que él cita allí en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que estuvo a punto de morir, fue apedreado y de hecho lo dieron por muerto sus verdugos. Bueno, ahí se levantó, lo ayudaron, continuó y regresó para seguir compartiendo el mensaje de Dios en esta ciudad donde casi muere. Pero ¿qué le ayudó a seguir adelante? El propósito eterno que tenía, incluso aunque estuvo a punto de perder su vida varias veces y luego la perdió por causa de Cristo. Pero ¿qué le permitió seguir adelante? Precisamente ese propósito que pudo obtener de manera clara, de manera concisa y de manera más poderosa que un propósito temporal, porque el propósito de Pablo era eterno, era espiritual, gracias a la palabra de Dios, porque lo primero que señala allí a Timoteo es precisamente que había seguido su doctrina, porque la doctrina te da la conducta correcta y te da entonces el propósito correcto. Y de hecho le termina diciendo ahí en los versículos 14 al 17 que bueno que él ha aprendido las escrituras, que Timoteo había aprendido las escrituras incluso desde la niñez, porque ellas no solamente te corrigen y te enseñan el camino correcto para que tú puedas andar los propósitos correctos, sino que la misma palabra te enseña a vivir de la mejor forma posible, porque al corregir el camino puedes vivir de la mejor forma posible dándote los pensamientos adecuados, dándote un propósito adecuado, dándote un porqué adecuado, un porqué y un para qué levantarte todos los días. Si tú no te levantas con ese ánimo, con esa alegría, con esas ganas de vivir, si tú en este día no te has levantado con motivos, no tienes esperanza, tienes que revisar tu propósito, porque quizás no solamente es temporal y ya de pronto las circunstancias cambiaron, sino que de pronto no tienes ni siquiera un propósito en tu vida. Entonces, hay que revisar. Si tu propósito es temporal, buscar uno eterno que realmente te dé la fuerza para levantarte. Porque la esperanza, conjuntamente con la fe y el amor, son tres fuerzas muy poderosas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Si tienes esperanza, producto de un propósito claro, pero sobre todo un propósito eterno, mira, tu fuerza cada mañana va a ser increíble. Entonces no hay tormenta, no hay situación. Bueno, lo decía también este famoso filósofo controversial del siglo pasado, Nietzsche, que decía que quien tiene un porqué claro puede superar casi cualquier cómo, encuentra soluciones ante cualquier desafío o circunstancia, puede enfrentar cualquier situación cuando tienes un porqué claro
en tu vida. Bien lo decía Nietzsche. Pero es que es lo mismo que ya dijo la palabra del Señor. Vemos la palabra del Señor que reseña Lucas en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 11, que el propósito te da firmeza. Cuando tienes un porqué, tienes un para qué claro en tu vida, te da firmeza para soportar cualquier situación difícil que venga a tu vida. Porque eso es lo que te permite el propósito, te ayuda a ser constante con tus metas, te ayuda a ser constante, a seguir luchando por ellas, a ir por ellas en este 2023. Entonces, por supuesto, tienes que revisar si hoy tienes claro tu propósito, y no solamente si lo tienes claro, sino revisar si es un propósito que realmente es sostenible en el tiempo, sobre qué estás construyendo tu casa en este 2023, sobre qué la vas a construir, sobre la arena, que luego vengan las dificultades que son parte de la vida, quieras o no. Cae la lluvia, soplan los vientos, vienen los ríos y tropiezan, o las aguas tropiezan sobre tu casa. Pero si está construida sobre la arena, se va a venir abajo, porque tu propósito no está basado en Dios, en su palabra, en lo que Él desea para ti, porque Él es tu diseñador, Él es tu hacedor. ¿Quién mejor que Dios para decirte de qué forma operar de manera correcta, la mejor forma de operar, la mejor forma de hacer las cosas en tu vida, el mejor propósito para tu vivir conforme a ese diseño hermoso y divino para el cual fuiste creado? Pero si tú construyes tu casa sobre ese propósito hermoso para el cual Dios te diseñó, para el cual Dios te creó, vas a construir tu casa sobre una roca que, aunque vengan las circunstancias, las dificultades que lleguen, quieras o no van a llegar circunstancias desafiantes a tu vida, tu casa, tu obra va a permanecer porque la construiste sobre la roca, sobre el propósito por el cual debes construir y hacer todas las cosas, que por Cristo y para Cristo. Entonces, nuestra invitación con esta serie de estudios es precisamente eso, no solamente que tengas un propósito, un para qué lo suficientemente firme, un por qué lo suficientemente poderoso para que tengas el mejor 2023 posible, sino que tu por qué y tu para qué sea eterno, no solo temporal, aunque vamos a hablar de lo temporal, porque bueno, también es bueno tener metas temporales que te motiven, que te animen, que te ayuden a alcanzar bendiciones aquí en este plano terrenal mientras que llegamos a los cielos, porque el reino de los cielos se acercó aquí a la tierra, y por qué no recibir bendiciones aquí que Dios quiere dártelas de paso mientras que llegas a los cielos. Pero algo más para finalizar, es que la palabra propósito es la misma palabra que se utiliza en su idioma original, en el griego, para presentarse, significa también presentarse, pero también proposición. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de los panes de la proposición, los panes que vemos en el lugar santo, porque en la antigüedad, este templo donde los judíos hacían todas las prácticas religiosas, donde entraban los sacerdotes, donde se hacían los sacrificios en el patio, era un templo donde tenía dos lugares, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes todos los días a usar el incienso, que es símbolo hoy de las oraciones, el incenciario, había un candelabro y había una mesa con unos panes, 12 panes, 6 panes de un lado, 6 panes del otro, que representaban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Yo voy a explicar un poco más sobre eso, los panes de la proposición. Luego está el lugar santísimo, dividido por una cortina. En el lugar santísimo encontrabas el arca del pacto, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar allí y bajaba la presencia de Dios en ese momento que entraba el sumo sacerdote, cuando ya Dios lo había designado, el día de la expiación. Y bueno, y tenía comunión no solamente con el sumo sacerdote en ese espacio especial, sino bueno, estaba en medio del pueblo. Ahora, y en ese lugar, bueno, estaba el arca del pacto, donde estaba la vara de Noé que había florecido, la vara de Aarón, perdón, que había florecido, las tablas de la ley y un pedazo de maná. Y bueno, y en el propiciatorio, 2 ángeles, 2 querubines diseñados que tocaban sus alas. Volvemos al lugar santo. Miren este espacio hermoso donde hoy en día incluso ese famoso templo, lo que queda es el muro donde los judíos van a lamentarse una vez al año. Lo que quedó de ese templo destruido ya, el segundo templo, porque el primero fue destruido, arrasado con los babilonios. Y luego, bueno, tenemos este segundo templo, construido nuevamente y remodelado en los tiempos de Herodes, y un poquito antes, cuando viene Jesús, donde se mueve Jesucristo, que tumba la mesa de los cambistas. Tenemos este segundo templo, que luego es destruido por los romanos, por allá a poco más, a mediados del siglo I.
del primer siglo, poco más allá del primer siglo, de mediados del primer siglo. Entonces, y hoy queda nada más el muro de los lamentos. Pero en este lugar santo, en este hermoso lugar que nos recuerda que de hecho David comió de esos panes de la proposición, entró, este hermoso lugar estaban esos panes de la proposición que simbolizaba esa relación de Dios con su pueblo, porque tú no comes sino con un amigo. Entonces ese símbolo, panes de la proposición, eran un símbolo de la comunión y de la paz de Dios con su pueblo de Israel. Entonces cuando tú tienes un propósito, que es la misma palabra que se utiliza para proposición, tú mantienes, y sobre todo cuando tienes el propósito de Dios en tu vida, cuando cumples con el propósito de Dios en tu vida, tú te mantienes en plena comunión y paz con Él en este 2023. Y esa es la invitación que te hacemos, porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Entonces, bueno, ten un propósito no solamente temporal, eterno, para que te mantengas en una hermosa comunión y paz con el que todo lo puede hacer por ti en este 2023, con el que te puede bendecir grandemente. Bendiciones y recuerda, ayúdanos. Si este canal te ha agregado valor, si este mensaje te ha agregado valor, por favor, comparte el mensaje, pero suscríbete. Ahí, fácil. Bendiciones.